Por lo tanto, ¿de qué manera el hombre, en aquel entonces, el ser humano, podía evitar el dolor, la preocupación, las crisis emocionales? Simplemente no preocupándote del destino, qué te pasará después de la muerte, o preocuparte siquiera por pensar qué creen los dioses de ti. No tienes por qué preocuparte de eso. Y para ello implementaban entonces este raciocinio, esta idea filosófica, que los dioses no tienen nada que ver con la vida humana. Por otra parte, no te preocupes en tu destino, porque de igual manera no existe la providencia divina. O sea, lo uno va de la mano con lo otro. Si Dios no está interesado en el mundo, si Él no creó el mundo, entonces la providencia divina no existe. La vida después de la muerte no existe, así que es una vida de comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por lo tanto, el juicio divino no tenía razón, no tenía sentido de ser, no creía en ello. La vida después de la muerte, por supuesto, tampoco era una realidad para esta escuela filosófica. Y, claro, la retribución después de la muerte tampoco. Algo así sería lo que Saúl de Tarso hubiese percibido al llegar a Atenas. Fíjense, estimados, la majestuosidad en términos arqueológicos, históricos, de esta región, de esa ciudad, Atenas. Atenas era la ciudad capital de la Grecia antigua. Recuerden, en el primer siglo ya no existe ese concepto de Grecia. En el primer siglo el imperio es Roma y no existe un país llamado Grecia, aunque leeremos a continuación una región, un territorio pequeño llamado Grecia. No es el país de Grecia. Atenas, la ciudad, fue conquistada por los romanos en el siglo II antes de la era común. Pero debido a toda su historia, a toda su importancia, a toda su majestuosidad como ciudad central del pensamiento griego, pues la ciudad había sido considerada como una ciudad libre. El estatus que tenía para el imperio romano, Atenas era ciudad libre. Así que imagínense, les repito, ¿qué estamos viendo? Una ciudad majestuosa en términos de arqueología, de historia, pero inclusive de turista, de aquella persona que llega por primera vez y ve estas interesantes construcciones. Sin embargo, el texto nos va a traer otra proyección totalmente diferente. La proyección o la reacción debida a la percepción de un judío conservador de las costumbres de Judea que llega a este lugar. Paulos, Saúl de Tarso. Paulos en Atenas es llevado al Areópago. Y leemos: mientras Paulos los esperaba, es decir, a Timoteo y a Sila, en Atenas, se llenó de indignación. Indignación es la palabra que traducimos de lo que literalmente dice el texto griego. Su espíritu se enardeció dentro de él. Y estamos ante una expresión idiomática, o sea, ante un hebraísmo, lo cual nos confirma que el texto fuente del libro de Hechos debió de estar en hebreo. De lo contrario, sería inútil emplear este hebraísmo. Un espíritu enardecido dentro de él. En otras palabras, se indignó al observar, dice el texto, la ciudad llena de ídolos. Así que todo depende de la percepción, repito. Para algunos, quizás viajar a ciudades tan hermosas o iluminadas como Las Vegas puede ser algo grandioso. Pero si nuestra percepción es otra, sabemos que estamos ingresando a un lugar que sí, a simple vista, puede estar muy iluminado, puede impactarnos, pero emotivamente nuestro espíritu se siente conmovido, ardido, incómodo, indignado al presenciar tanta corrupción. Dice que entonces, como consecuencia de ello, Saúl dialogaba en el centro comunitario que estaba en aquel lugar en Atenas con los que conservan las costumbres de Judea y con los temerosos. Estos serían personas que sí, que temen a Dios, pero serían los identificados helenos, es decir, sí temen a Dios, al Dios de Israel, pero
no guardan la misma fidelidad o las costumbres de aquellos que se identifican como judíos en términos culturales. Es decir, que perpetúan los rituales, la circuncisión, la pureza ritual, la dieta kasher. Eran los asimilados. ¿Temen a Dios? Sí, temen a Dios, pero no de la misma manera que los conservadores de las costumbres de Judea. Y diariamente también dice curiosamente el texto que estaba en la plaza con los que acudían allí o los que acudían a él. Fíjese, en un contexto conservador y en un contexto ya no conservador. Pero ¿quiénes serían los que podían escuchar y entender a Saúl? Claramente estos dos grupos: los conservadores de las costumbres de Judea y los judíos helenizados. Dice que estaban los filósofos epicureos y los estoicos, que dialogaban también con Saúl. ¿Quiénes son estos filósofos? Son personas que pertenecían a estas dos escuelas de las cuales hablaremos a continuación. Lo que se preguntaban estas personas era: ¿qué quiere decir este charlatán? Y otros decían: parece ser un propagador de deidades, fíjense en plural, deidades extrañas. Esto era debido a que Pablo les estaba exponiendo acerca de Yahushua y la resurrección. Si es acerca de Yahushua y la resurrección, ¿por qué pensar que Pablo está propagando deidades en plural? Hemos dicho, estimados, que estos temas puramente israelitas no podrían ser tratados como se interpreta en la teología cristiana, donde se presenta a Saúl, a Pablo, a Silas o a Silvanos, a Timoteo, vociferando de casa en casa, tocando de puerta en puerta y predicando el evangelio de la salvación. Total incoherencia, porque lo que hemos dicho en más de una ocasión, el mensaje simplemente no sería comprendido. ¿Recuerdan el evento que se mencionó en Listra, donde tras la curación que Saúl hace por un cojo, la gente allí de Listra comenzaron a identificar a Bernabé como Zeus y a Pablo como Hermes? En otras palabras, esta gente no comprendía lo que estaba pasando porque no eran israelitas. Cuando vieron al cojo que salió del centro comunitario, la gente de aquel pueblo, en este caso de Listra, lo vio, no entendía de qué se trataba. Por lo tanto, dice el texto allí que en Listra que el sacerdote de Zeus trajo toros para ofrecerlos como sacrificio junto con toda la gente de aquel lugar, o sea, los no israelitas, obviamente. Ahora, el contexto en este caso, en el Areópago, es totalmente diferente. No solo porque Saúl se encuentra en un lugar donde la costumbre es dialogar, donde Saúl además, como dice el texto, dialogaba en la sinagoga, pero también fuera de la sinagoga, y como es muy obvio, entendible, aquellos que son identificados como temerosos o los helenizados, ¿quiénes serían sus amigos, sus compañeros? Obviamente no solamente judíos, sino que también sus compañeros serían los no israelitas, los no judíos. Así que ese es el ambiente que está tomando lugar en el Areópago. Un ambiente un poco más abierto, un poco más ambiguo. Por eso es que dice el texto: todos los atenienses y los extranjeros que residían allí en Atenas no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en escuchar la última novedad. Así que es un contexto radicalmente diferente a la teología cristiana quiere presentarnos. A Paulos vociferando por las calles: arrepiéntanse, acepten al Señor Jesucristo. Nada de esto tendría el menor sentido para la gente de la calle. Pero en este contexto, repito, es a puertas abiertas y se va a crear obviamente la confusión de quién es Cristo, quién es Yahushua, o sería en aquel momento su nombre popularizado en griego, Jesús,
qué es la resurrección. Entonces, lo importante es tomar en cuenta que Saúl no está dialogando con cualquier gentil de la calle, sino que está dialogando con intelectuales, esto es, filósofos. Y aún estos que son filósofos, que son intelectuales, ni siquiera comprenden a plenitud de lo que está hablando este judío. La pregunta era, ¿qué quiere decir este charlatán? Y otros preguntaban, parece ser un propagador de deidades, en plural, extrañas. Esto era debido a que les exponía Saúl acerca de Josué y la resurrección. Fíjese, lo curioso es que en griego el término resurrección, anastasis, es un término femenino. Así que tenemos a Josué. Si su nombre fuese pronunciado en aquel momento en griego sería Jesús. Recuerden, el nombre Jesús no es producto gentil, no es producto cristiano. Mucho antes de que naciera Saúl, mucho antes de Josué, ya el texto de la Torá había sido traducido al griego por judíos, por maestros judíos, y el término empleado para traducir el nombre Josué y Yeshua era Jesús. Así que inclusive la arqueología ha descubierto artefactos en los cuales se emplea tanto el nombre en letras griegas Jesús y debajo el nombre hebreo, arameo, Yeshua. O sea, era algo conocido en aquel entonces. Así que si Saúl de Tarso quisiera hablar de Josué para personas, digamos, helenizadas o inclusive gentiles que hablaran en griego o en latín inclusive, la identificación de Josué sería Jesús. ¿Por qué? Porque recuerden, los nombres en aquel entonces se trataban de transferir a la pronunciación, se adaptaban a la pronunciación del lenguaje, en este caso el latín o el griego. Jesús sería la forma más popular de Josué o Yeshua. La sigma o el sonido s al final de Jesús y no Yeshua simplemente se debía a que en el griego no existe el sonido shin, sino el sonido s. La letra es sigma y en lugar de Yeshua se pronunciaría Yeshua. Ahora, ¿por qué la sigma al final? Porque, les decía, los nombres masculinos en griego se identifican al colocársele la letra sigma o el sonido S al final. Por eso tenemos a Saulos, así también tenemos a Oseas, tenemos en lugar de Shila, tenemos a Silas, en lugar de Yeshua tenemos a Jesús. Así que no hay nada místico al respecto, no hay por qué asombrarse, simplemente crear un contexto histórico, apreciar la arqueología y todo esto nos va a enriquecer nuestro conocimiento y nos va a permitir adentrarnos a los textos, en este caso el libro de Hechos, sin prejuicio alguno. Entonces, les decía que Saúl, hablando de Josué, de Anastasis, esto es Tejiat Hametim o la resurrección en español, parecería que Josué, Jesús, es el Dios y su diosa, su compañera, algo que se estilaba en el mundo greco-romano, pues el dios y la diosa sería Jesús y Anastasia sería la diosa. Y Saúl entonces va a aclarar que no se tratan de deidades, que se trata de un hombre, Josué, y que Anastasis es el volver a vivir, algo que le explotaría la mente, por así decirlo, a estos filósofos griegos que para nada comprenderían esta posición judía o este análisis judío por parte de Saúl. Por ello es que vamos a leer a continuación. Saúl va a aclarar esos dos temas de los cuales se le preguntó: ¿quién es Josué y qué es Anastasis? ¿Qué es la resurrección?
Vamos a leer, dice, entonces prendiéndolo, es decir, prácticamente lo llevaron a la fuerza al Areópago, no es porque Saúl quisiera ir, prendiéndolo lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza propuesta por ti? Porque nos haces oír cosas extrañas. Por lo tanto, queremos saber qué significa. ¿Se entiende una vez más lo que dije anteriormente? Lo podemos apreciar. Ni siquiera los intelectuales, gentiles, los filósofos comprendían nada de lo que Saúl estaba diciendo. Y los filósofos eran los más entendidos. Así que imagínese usted la gente del vulgo, la gente normal de estas ciudades, no entenderían para nada el mensaje de Saúl. Por lo tanto, repito, la audiencia de Saúl se encuentra en la sinagoga y fuera de la sinagoga es dentro de las casas donde viven los israelitas diaspóricos. Son los únicos que podrían comprenderlo y algún gentil incorporado a la sinagoga también podría comprenderlo, pero fuera de ello, para todos sería una perfecta locura. Dicen así, todos los atenienses y los extranjeros que residen allí no pasan más tiempo, bueno, ya lo leímos, en otra cosa sino en decir o en oír la última novedad. Parece ser, según el autor, que por aquel entonces no era popular la presencia judía. Por lo tanto, nadie sabía de lo que Saúl estaba hablando respecto al término de la resurrección. Así que esto nos confirma una vez más lo que estábamos diciendo. Ahora, quiero resaltar la mención de estos dos grupos de filósofos y comprender brevemente, sin abundar mucho, cuál es la concepción de estos dos. Tenemos a los epicúreos y los estoicos. Ambas escuelas de pensamiento griego proponían filosofías pero prácticas. Los epicúreos eran los seguidores de una escuela filosófica de un maestro llamado Epicúros. Epicúros fue un filósofo, maestro filósofo que vivió entre el siglo III y IV antes, obviamente, de la era común. Brevemente, lo que creían era en la existencia sí, de muchos dioses, de muchas divinidades, pero pensaban que estos dioses no se entrometían para nada con nuestro mundo. Más bien, la vida del mundo había surgido, había venido a ser debido a un choque de partículas simplemente por casualidad. Y con esto no quiero decir que 100% estaban equivocadas. Obviamente, como todo pensamiento filosófico, pueden haber verdades dentro de ellos, pero en términos generales para nada se asimilaba a las costumbres o al pensamiento judío. El objetivo entonces de esta escuela de pensamiento era que el hombre buscara el placer en la vida, buscara la felicidad. Era su mayor expresión y esto era obviamente evitando el dolor, evitando la crisis, evitando el problema. Por lo tanto, ¿de qué manera el hombre en aquel entonces, el ser humano, podía evitar el dolor, la preocupación, las crisis emocionales? Simplemente no preocupándote del destino, qué te pasará después de la muerte, o preocuparte siquiera por pensar qué creen los dioses de ti. No tienes por qué preocuparte de eso. Y para ello implementaban entonces este raciocinio, esta idea filosófica que los dioses no tienen nada que ver con la vida humana y por otra parte no te preocupes en tu destino porque de igual manera no existe la providencia divina. O sea, lo uno va de la mano con lo otro. Si Dios no está interesado en el mundo, si Él no creó el mundo, entonces la providencia divina no existe, la vida después de la muerte no existe, así que es una vida de, ¿cómo se dice esa expresión? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Por lo tanto, el juicio divino no tenía razón, no tenía sentido de ser, no creía en ello. La vida después de la muerte, por supuesto, tampoco era una realidad para esta escuela filosófica.
Y, claro, la retribución después de la muerte tampoco. Por otra parte, tenemos a los estoicos. Estos filósofos son los que seguían la escuela filosófica de alguien llamado Zenón, nacido en el siglo IV antes de la era común. Y esta escuela pretendía dar una dirección a la vida del ser humano, dándole quizás las herramientas prácticas concretas para poder alcanzar la felicidad y poder vencer la adversidad. Repito, son escuelas de filosofía práctica. Por lo tanto, propuso que las emociones destructivas del ser humano son en realidad el resultado de errores de percepción del mundo. O sea, el ser humano es el autor de las emociones destructivas, por lo tanto, puede trabajar sobre su percepción, algo que se emplea también en nuestros días en la psicología, ¿cierto? La razón de la vida era alcanzar conocimiento, porque el conocimiento es lo que trae la felicidad. Por ello es que era importante comprender para esta escuela filosófica las reglas del orden natural de nuestro mundo, ya que consideraban al ser humano como una especie de microcosmos. O sea, el ser humano era un mundo pequeño en relación al universo. Entonces, el maestro filósofo Zenón veía la vida y la muerte como correlativas, y esto transmitió a sus discípulos en su escuela. Por lo tanto, la idea es la siguiente: antes de nacer, la persona estaba en un estado muerto. Así pues, después de la vida, la persona vuelve otra vez a ese estado que es la muerte. Así que se trataba de aceptar la muerte, de analizarla como algo natural y no crear mucho aspaviento al respecto. En el aspecto, digamos, del área espiritual, o lo que se conoce como el alma, el pneuma en griego, pues ellos concebían, esta escuela de pensamiento concebía que era una chispa de la divinidad, un fuego celestial. Estoy usando términos simbólicos, no sé ahora realmente cuáles son los términos que empleaba esta filosofía. Lo cierto es que concebía al mundo común y al ser humano, sobre todo, como un fragmento de esa fuerza divina universal. O sea, que todavía el ser humano, aún siendo esa chispa separada en términos simbólicos de la fuente primordial, aún seguía conectada. O sea, una separación, pero como una especie de cable de corriente, ¿cierto?, que se extrae, digamos, de un refrigerador y llega la corriente. Ese cable, esa conexión aún sigue en la persona, a pesar de que nace y mueren, sigue conectado. Así que estos son los dos conceptos antagónicos, contrarios, ¿cierto?, de estas dos escuelas filosóficas. Pero lo que sí era muy claro, que el concepto de resurrección era extraño para ambas escuelas de pensamiento. Discurso monteísta de Pablos en Atenas. Entonces Pablos, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: señores de Atenas, veo que intensamente adoran a muchas deidades, porque mientras pasaba y observaba los objetos de su adoración, encontré también un altar con esta inscripción: a una deidad desconocida. Esto que les comparto en pantalla es una estructura que dice efectivamente esto: una deidad desconocida. Pero lo curioso es que lo dice en plural: deidades desconocidas. En otras palabras, para los atenienses era muy probable, muy posible que existieran innumerables deidades que ellos ni siquiera aún conocían. Por lo tanto, dejaban una especie de altar de estructura para esa deidad que aún no conocían. Pero lo curioso, estimados, es lo que les quiero decir. Todos los hallazgos en diferentes regiones de esta zona apuntan a que el cartel estaba en plural. Entiéndase, deidades desconocidas. La pregunta es: ¿por qué el autor del libro de Hechos
pone en boca de Saúl que esta estructura, este altar, estaba dedicado a un Dios en particular, o sea, en singular, una deidad desconocida. Por ello es que, basado en estos hallazgos arqueológicos, existen críticas para Saúl, si en tal caso el autor está transmitiendo literalmente un discurso. De lo contrario, la crítica sería para el autor del libro de Hechos. ¿Por qué está cambiando una estatua o un altar para deidades? ¿Por qué lo está cambiando para una deidad? La justificación que muchos dan es porque para poder crear bien el argumento, o sea, si Saúl va a hablar acerca del Dios de Israel, o sea, de un solo Dios, tendría que hablar de una deidad. No puede emplear un altar que haga referencia a muchas deidades para hacer referencia a una en particular. O sea que por el bien del argumento se justifica la alteración por parte de Saúl o por parte del autor. Sin embargo, se ha dado la siguiente respuesta. Existe otro autor judío, aproximadamente del primer siglo, Filón de Alejandría, que hizo exactamente lo mismo. Y la evidencia es que él está copiando, Filón de Alejandría está copiando o está transmitiendo una idea de un poeta griego del siglo VII, su nombre es Hesíodos, y cuando vierte la expresión poética, Filón de Alejandría, el judío, historiador, transforma la expresión de hoy, que esto es dioses, al singular Theos, que sería Dios en singular. En otras palabras, por el bien del argumento, Filón de Alejandría, como historiador judío, hizo este cambio, alteró el texto. Ahora, yo creo que no debiésemos categorizar el hecho de que el autor del libro de Hechos emplee el singular, no debiésemos categorizarlo como un cambio. Es decir, a pesar de que los hallazgos arqueológicos apuntan a que los altares encontrados están destinados a deidades en plural, existe otra evidencia que puede salvar la integridad del autor del libro de Hechos. El escritor Diógenes, un escritor, un filósofo, un poeta del siglo VII, nos dice que hubo un personaje mitológico, de hecho, uno de los que Saúl va a citar, uno de los profetas griegos que Saúl va a citar, su nombre es Epimenides. Y dice este escritor Diógenes que el filósofo del siglo VII liberó a Atenas, fíjense, nada más y nada menos que Atenas, la ciudad donde se encuentra Saúl o Paulos, la liberó de una plaga mortal, ofreciendo sacrificios al dios local del Areópago, a un dios local del Areópago, zona de Atenas. Así que si tomamos como evidencia que existía el concepto de que podía haber un dios local, entonces esto puede justificar, repito, la integridad del autor del libro de Hechos. En otras palabras, que no alteró lo que dijera en un altar, sino que es posible que existieran otros altares dedicados a una deidad en singular, simplemente que no se han encontrado. Dice el texto así: pues bien, lo que ustedes sirven sin conocer, eso les anuncio yo. Nótese, en primer lugar, que Saúl lo que va a hacer a continuación en su discurso monoteísta es demostrarles que el Dios singular es un Dios que, aunque es honrado, aunque es reconocido, es decir, aunque la gente sabe que existe, no es comprendido
por la gente de Atenas. Nótese también cómo Shaul va a comenzar su discurso enfatizando en la divinidad, o sea, esto es en el Dios de Israel, y luego va a proceder a la gente. Dios es el que crea a la gente, justamente lo opuesto a estas filosofías, bueno, no a las dos, sino a una en particular. Ya sabemos que Zenón tenía otro concepto, pero Epicúros, el filósofo, tenía otro concepto. Así que este concepto del Dios único, de quien procede los seres humanos, sería contradictorio para el concepto filosófico de Epicúros. Dice, sigue diciendo el texto, la deidad que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es amo del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Claramente atacando el concepto o contradiciendo el concepto filosófico, cualquiera que sea, concepto filosófico griego. Dice el texto, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y a todas las cosas. En otras palabras, que el Dios de Israel es el creador y tiene control de todo lo que existe. Hizo a partir de uno todos los distintos grupos étnicos para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos precisos. Es decir, existe la Ashgaha Pratit, la providencia divina, contrario al planteamiento de la filosofía griega, en este caso estos dos filósofos, y los límites de su morada, para que buscaran al Todopoderoso, si de alguna manera palpando la hallen, aunque en realidad no están lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Quiero resaltar lo siguiente, estimados. Shaul de Tarsos puede hacer uso de esas expresiones gracias a que es un erudito en varios campos, no solamente en el campo judío, en la Torá, en los profetas, en la halajá, en la cosmovisión judía, sino también que tiene conocimiento de la cosmovisión de estas diferentes escuelas filosóficas. Este dicho, en Él vivimos, en Él nos movemos, es del filósofo y poeta que antes les mencioné, Epimenides, del siglo VII antes de la era común. Lo otro que sigue diciendo Shaul es parte de otra filosofía o poesía de un poeta ya del siglo III antes de la era común, llamado Aratus, y dijo, porque también somos nosotros linajes suyo. Curiosamente, el suyo en este caso, el Dios del cual somos linaje, según Aratus, no es el Dios de Israel, obviamente, es el Dios Zeus. Así que Shaul lo que está haciendo es, repito, está fuera del contexto sinagogal, no les puede recitar el Tanaj, no les puede hablar acerca de Yohanan Amadvil, la enseñanza de Yoshua de Nazaret, de la Tevilá, de la inmersión, nada de esto, no lo comprenderían. Así que Shaul lo que ha hecho es citar ciertas secciones, como erudito que era, conocedor de ciertas filosofías griegas, citar cierta literatura que ellos conocen y que a la vez apoyan de cierta manera el discurso de Shaul. O sea, que ellos puedan comprender en su propio lenguaje lo que Shaul está tratando de enseñar. Sigo leyendo. Pues, dice, siendo linaje del Todopoderoso, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, el Todopoderoso declara ahora a todos los hombres, acá Shaul está hablando en términos ya universales, a todos los hombres, no solamente los israelitas, de todo lugar que se arrepientan. Claro, cada uno en su contexto, en sus obligaciones. El pueblo de Israel tiene su alianza y en base a esa alianza tiene que arrepentirse de sus pecados. Recuerden, los pecados de Israel están descritos en la Torá. Por supuesto, hay pecados identificados en la Torá de contexto universal, pero no todos.
Simplemente ingerir cerdo, por poner un ejemplo sencillo, es un pecado para el israelita, no para el no israelita. La observancia del Shabbat, en los términos de la Torá, es, si el judío no lo observa, le es un pecado, no así para el no israelita que no observe el Shabbat de acuerdo a la Torá. Ahora, lo más importante, lo más remarcable, lo más difícil de comprender, creo yo, es la mención de esta oración. Porque Él ha establecido un día, o sea, el Eterno, el Todopoderoso ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Fíjese, está hablando de un Dios que es creador. Está hablando Pablo de un Dios que pone en orden su creación, lo opuesto a los epicúreos. Recuerden, ellos pensaban que el mundo había sido creado como un Big Bang, sin una inteligencia detrás de ello, sino que el mundo, la vida humana fue creada por casualidad. Shaul lo está contradiciendo. Hay un orden en el mundo y existe la intervención divina, la Ashgahá, Peratit y Kelalit. La providencia divina se manifiesta en aspectos individuales y también en un aspecto más universal, en pueblos, en la guía de los pueblos y demás. Pero además, Shaul dice que va a juzgar. Si no comprendemos, estimados, si no comprendemos la filosofía de estas escuelas, al menos en términos bastante concretos, como los que he explicado hoy, no tendría sentido por qué Shaul está hablando del juicio, ¿cierto? Porque Shaul está hablando de un Dios que no solamente crea al ser humano, sino que interviene en el mundo y procura su bien. Todas estas concepciones hebreas que está explicando Shaul son contrarias a las filosofías justamente de estas dos escuelas, de los estoicos y de los epicúreos. Dios no necesita de templos ni sacrificios, ni nada hecho por el ser humano, y que Dios, el Dios de Israel, mantiene el orden en el mundo. Es decir, si la creación es perfecta y se ve en la naturaleza, entonces hay un objetivo detrás de esta perfección. La parte más importante, les decía, cuando dice juzgará al mundo con justicia, con un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Aquí viene el meollo del asunto, lo más difícil de comprender. ¿A quiénes está dirigiendo Shaul? ¿Por qué hablarles del Mesías? Y hemos dicho anteriormente que no entenderían nada respecto al Mesías. Fíjese, Shaul no les está explicando a los filósofos acerca de Yehoshua el Mesías desde el punto de vista israelita. ¿Qué implica que Yehoshua sea el Mesías desde el punto de vista israelita? Cómo su muerte es expiación por los pecados del pueblo de Israel, como dijo el profeta Isaías. El Eterno levantará a un redentor para los que en Jacob retornan de sus transgresiones, es decir, de los pecados, de las violaciones de los mandamientos. Acá Shaul está haciendo referencia a Yehoshua porque le han preguntado quién es, y Shaul va a identificar a Jesús, a Yehoshua, como dice, un hombre. En otras palabras, Shaul está identificando a Yehoshua, de la persona a quien estaba hablando, como un ser humano, mientras que los estoicos pensaron que se refería a una deidad y su esposa, la deidad resurrección. Shaul está aclarando, de quien yo hablo no es una deidad, pero al referirse, repito, a Yehoshua, lo presenta como el juez de todos los hombres, y no hace referencia a él como el rey de Israel, porque no están los atenienses bajo el pacto del Todopoderoso, a través del cual deberían entonces estar obligados en
acatar los dictámenes de este profeta, de este rey de Israel. Ahora, la pregunta que muchos se podrán hacer es la siguiente: ¿de qué manera Shaul puede decir que Yehoshua, un judío, el rey de Israel, puede ser el juez de todos los hombres? La referencia, repito, fíjense, Shaul emplea el término, o el autor, recuerden, este es un discurso recreado. No podemos pretender que el autor estaba copiando cada palabra mientras Shaul estaba realizando el discurso. De hecho, se encontraba Shaul a solas. Así que lo que tenemos es una reconstrucción del discurso. El autor identifica a Yehoshua, al Mesías, como hombre, ser humano, juez. Y rápidamente, para nosotros como lectores del Tanaj, de la Biblia hebrea, nos debe saltar a nuestra mente la imagen de uno como hijo de hombre que es llevado en las nubes tras morir al anciano de días, y que entonces se le entrega un trono para que juzgue. Daniel capítulo 7 dice: Él, el Eterno, ha establecido un día en el que juzgará a todo el mundo con justicia. Lo que trata de decir Shaul, según la cosmovisión judía de su pensamiento, trato de indagar en ella, trato de adentrarme en lo que estaría pasando por su mente. No solamente la identificación de Yehoshua como un hombre que sube a un trono tras la muerte, es llevado al trono donde está el anciano de días para juzgar desde allí, sino que es posible que detrás de este diálogo, esta posición, discurso de Shaul, esté el libro de Salmos 143:2, donde el texto dice que el Eterno no juzga a nadie directamente. De lo contrario, lo desaparecería de la faz de la tierra. Salmo 143 dice: no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. En otras palabras, desde la cosmovisión judía, el juicio del Todopoderoso al ser humano toma lugar a través de un ser humano. El juicio se establece por un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el Todopoderoso toma en cuenta lo que un hombre experimentó en vida y cómo fue el resultado de esa vida. Si salió triunfante. No significa esto que todos tienen que actuar o que ser igual que, en este caso, Yehoshua, sino que es un ejemplo a seguir en el contexto que cada uno nos encontremos. Yehoshua hizo su mayor esfuerzo como ser humano. También nosotros, en el contexto, en el mundo que nos encontremos, tendremos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Para que comprendan lo que les trato de decir, les quiero leer brevemente algunas citas de Daniel capítulo 7. Seguí mirando en las visiones hasta que se establecieron tronos. El anciano de días se sentó. Estoy leyendo Daniel 7:9. Su vestidura era blanca como la nieve, es decir, justicia. El trono nos habla de sentencia. Y el cabello de su cabeza era como lana pura. Su trono, ya este es el trono en singular, pero hay varios tronos. Hay un trono donde se sentará este que es como hijo de hombre. Es decir, no usurpará, no tomará el trono del Todopoderoso, sino el trono que le corresponde como juez. Dice que habían llamas de fuego y sus ruedas, fuego abrasador. Todo el mensaje es juicio. Sigue diciendo el texto: el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Los libros significa donde se recopila las obras de los seres humanos. Todo esto es en sentido figurativo. Verso 13 del capítulo 7 de Daniel. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo veía uno que llegaba, y la sección es en arameo, por esto dice Bar Enosh, que es exactamente lo mismo que Ben Adam, o sea, un ser humano, un hijo de hombre,
que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le tomen en consideración, le honren, le sirvan. Esta es la imagen de la cual Shaul extrae la idea de que el Mesías, Yeshua, será el juez a través del cual el Todopoderoso juzgará a los seres humanos de cualquier pueblo, de cualquier etnia. No porque todos deben acatar el pacto de los israelitas. Shaul no está hablando del pacto de los israelitas. Shaul no está mencionando la Torá, ni los mandamientos, ni las palabras de los profetas. Shaul simplemente está diciendo que cada ser humano debe de dar cuenta. Habrá un juicio al final de la vida de cada uno de nosotros. Tema que era discutido dentro de estas escuelas filosóficas. ¿Qué será después de la muerte? Su dominio, sigo leyendo Daniel, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, según la concepción de Daniel, según la concepción mesiánica de Shaul y de los primeros discípulos registrada en lo que el mundo occidental conoce como Nuevo Testamento, es el Mesías el juez. El Todopoderoso deja en manos del Mesías el juez, la justicia para todos los seres humanos. Y Josué dice en los escritos de sus discípulos que los 12 discípulos serán los encargados de juzgar no a todo el mundo, sino a las 12 tribus de Israel. Ahora, existe un documento del primer siglo llamado en términos académicos el Testamento de Abraham. Muchos de estos documentos llamados testamentos fueron encontrados en los rollos del Qumran. Obviamente no son escritos que fueron registrados en la época de Abraham, simplemente son escritos al estilo de Agadá. Son una manera de reconstruir eventos antes de la muerte de Abraham. Por eso se le llama el Testamento de Abraham, que quiso transmitir a Abraham para sus descendientes. Pues bien, según el Testamento de Abraham, dice en la sección 13 que Abraham fue tomado a los cielos. O sea, Abraham fue tomado a otra dimensión, en una visión, para que pueda presenciar cómo será el juicio divino. Allí, en el Testamento de Abraham, se mencionan 3 juicios, y con esto vamos a finalizar. Habían varios tronos, haciendo conexión, referencia otra vez a Daniel, capítulo 7. ¿Por qué? Porque hay varios juicios por los que la gente va a pasar. El primer juicio, según el Testamento de Abraham, lo va a llevar a cabo Hebel. Este es Abel. Abel, ¿recuerdan? El justo que murió, asesinado por Caín. Pues bien, posiblemente el significado sea alegórico, sea simbólico, porque Abel es justamente el hijo de Adán, el primer ser humano en la historia del Génesis. Así que el primer juicio pasa por el primer juez, Hebel o Abel. Dice el Testamento de Abraham que Abel examinará a los justos y a los pecadores, porque el Eterno dice: yo no los puedo juzgar, sino que sea un hombre, un Adán, un ser humano, el juez de los hombres, y sobre todo uno como Hebel, que fue justo en todos sus días. Es decir, alguien que vivió y mostró que el ser humano puede vivir una vida justa. Este puede ser una persona ejemplar para ejecutar juicio. Más aún dice el texto que debido a que todo ser humano tiene su origen en el primer ser humano, en Adán, entonces fue que su hijo, Hebel, es quien primeramente va a juzgar. Bueno, pues lo más probable, repito, es que para la comunidad de los discípulos de Josué, la visión era diferente. El Mesías, no Hebel, es el Mesías quien va a juzgar a los seres humanos, porque Daniel respalda esa visión o esa percepción de
de la realidad para cada ser humano. Esa sería la cosmovisión de lo judío más común según interpretar a los textos sagrados. De hecho, repito, el término para ser humano en Daniel es Bar Enosh, que significa exactamente en hebreo Ben Adam, hijo de Adán. ¿Y qué tenemos en el testamento de Abraham? Que el Ben Adam, que el hijo de Adán, será el que juzgará. Abel. Así que hay cierta referencia, cierta similitud. También podemos tomar en consideración cómo Shaul se refiere a Yehoshua, al Mesías, como Adam Ha'aharón, el último Adam, el último ser humano, el juez de la humanidad. Así que hay gran similitud. Estoy tratando de abreviar todo lo que quiero decirles porque el tiempo, fíjense, ha avanzado bastante. Hay gran similitud en esta identidad del Hijo del Hombre en el testamento de Abraham como el juez Abel y lo que los discípulos de Josué plasman en sus escritos. Luego, el segundo juicio será llevado a cabo por las 12 tribus de Israel y el tercer juicio, según el testamento de Abraham, lo lleva a cabo el Eterno. Si vamos a otros rollos del Qumran, no voy a citar para avanzar en el tiempo, allí también se menciona otro personaje que será juez de los seres humanos y este es identificado como Malquisedec en español. Y curiosamente también en la correspondencia llamada a los hebreos, Josué es identificado como ejerciendo un rol sacerdotal similar o de la misma línea de Malquisedec. En otras palabras, un Cohen que no desciende de la tribu de Leví, ni es descendiente de Aarón a Cohen. Sin embargo, Malquisedec pudo ser Cohen y a David se le juró, la divinidad le juró que sería sacerdote según el orden de Malquisedec, y todo eso se comprende en términos mesianistas como una referencia al hijo de David. Este es el Mesías. Así que lo que quiero decirles con términos más concretos y finales es que no es nada extraño estas palabras que Shaul está vertiendo en este contexto. No es nada extraño. Están basadas en el Tanaj. Ahora finalizamos con la última sección y dice que, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban y otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Así que Pablo salió de entre ellos, es decir, se fue, pero algunos hombres se unieron a él y permanecieron firmes, entre los cuales estaban Dionisos, que era procedente precisamente del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Quiénes son estas personas? No existe información al respecto. Solo quiero decirles que en este documento, en este libro interesante, excepcional, interpretación, comentario del libro de Hechos, basado en ciencias sociales, sus autores, que no son, repito, ni mesiánicos, ni judíos, ni raíces hebreas, ni nada por el estilo, ellos llegan a la conclusión que tanto Dionisos como Dámaris y como todos los demás que siguieron a Shaul eran judíos o israelitas helenizados. En otras palabras, sería lo más obvio, sería lo más razonable. Para la opinión de los filósofos, esto no tenía sentido alguno desde el punto de vista de ellos. Por lo tanto, ¿quiénes seguirían el mensaje de Shaul? ¿Quiénes les interesaría? Lo más probable, no digo 100% seguro, pero lo más probable es que israelitas asimilados. Así que lo reafirmo con la presentación de este documento. No es idea de Abdiel, no es idea de ningún movimiento mesiánico, ni mucho menos. Es ideas de académicos
profesores universitarios que interpretan el libro de Hechos basado en ciencias sociales. Así que será hasta muy pronto. Que tengan ustedes una excelente noche. Shalom.